Saludos, maravillados por los enigmas temporales. Y bienvenido a Curio Wonders. Hoy nos sumergiremos en un viaje que desafía nuestras nociones históricas. Los Zooparts, objetos cotidianos pero fuera de lugar en tiempo y espacio. Prepárense para explorar conmigo historias asombrosas y enigmas fascinantes. Comencemos por entender qué son estos Zooparts. Estos se traducen como objetos fuera de lugar en el tiempo. Son artefactos arqueológicos, artefactos tecnológicos o construcciones que parecen desafiar la cronología histórica convencional. Estos objetos son descubiertos en contextos arqueológicos que sugieren una antigüedad que contradice las expectativas basadas en la evolución tecnológica conocida y en la línea temporal histórica establecida. La presencia de Zooparts plantea preguntas intrigantes sobre la posibilidad de que civilizaciones antiguas tuvieran un conocimiento más avanzado de la tecnología de lo que previamente se pensaba, o incluso plantea especulaciones sobre la posibilidad de influencia extraterrestre en el desarrollo histórico de la humanidad. Los Zooparts son un fenómeno que desafía las narrativas históricas establecidas y continúa siendo objeto de debate y exploración en la comunidad científica y entre los entusiastas de lo desconocido. Número 1. Las pilas de Dendera y Bagdad. Comencemos con uno de los misterios más intrigantes de la arqueología, las llamadas pilas de Bagdad y el enigmático relieve conocido como las pilas de Dendera. Estos artefactos han generado un gran debate en la comunidad científica, ya que parecen sugerir que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido un conocimiento avanzado de la electricidad, mucho antes de lo que se creía. Las pilas de Bagdad fueron descubiertas en 1936 en la antigua ciudad de Ctesifonte, cerca de Bagdad, Irak. Se trata de unos pequeños jarrones de arcilla, con un cilindro de cobre y una barra de hierro en su interior. Algunos investigadores creen que, cuando se llenaban con un ácido o una solución alcalina, estos artefactos podían generar una corriente eléctrica de bajo voltaje, similar a una batería moderna. Esto ha llevado a algunos a especular que los antiguos sumerios, partos o persas pudieron haber usado estas pilas para galvanizar oro o para fines médicos. Por otro lado, en el templo de Hathor en Dendera, Egipto, existe un relieve que ha sido interpretado por algunos como una representación de una lámpara eléctrica. Este relieve muestra una figura similar a una bombilla alargada, con una serpiente dentro de ella, que algunos han comparado con un filamento. Si bien los egiptólogos tradicionales interpretan esta imagen como un símbolo mitológico, la idea de que podría representar un dispositivo eléctrico ha capturado la imaginación de los teóricos de los antiguos astronautas y otros investigadores. Sin embargo, los escépticos sugieren que las pilas de Bagdad podrían haber tenido un uso diferente, como contener rollos de pergaminos sagrados o servir como recipientes para almacenar otros materiales. Asimismo, el relieve de Dendera podría ser simplemente una representación artística de un mito egipcio, y no una evidencia de tecnología avanzada. Número 2. El mecanismo de Antikythera. Si hablamos de artefactos fuera de lugar, es imposible no mencionar el mecanismo de Antikythera, que es quizás el artefacto más asombroso y complejo descubierto de la antigüedad. Este dispositivo, recuperado de un naufragio cerca de la isla griega de Anticythera en 1901, ha sido descrito como la primera computadora analógica del mundo. Pero, ¿cómo pudo una sociedad antigua desarrollar una máquina tan avanzada? El mecanismo de Anticythera es un dispositivo de bronce compuesto por más de 30 engranajes interconectados, que permitían calcular con precisión las posiciones de los cuerpos celestes, predecir eclipses y quizás incluso fechas importantes en eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. Se estima que fue construido entre el 150 y el 100 a.C., mucho antes de que surgieran otras formas de tecnología mecánica compleja en Europa. El dispositivo está diseñado para predecir el movimiento de los planetas y estrellas de acuerdo con la astronomía griega de la época. Los usuarios podían ingresar una fecha determinada y el mecanismo mostraría la posición de los cuerpos celestes en ese momento, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía y las matemáticas. El hecho de que algo tan sofisticado haya existido en esa época plantea preguntas sobre la pérdida de conocimientos tecnológicos en la historia. Este artefacto ha obligado a los historiadores a reevaluar la comprensión de la tecnología en el mundo antiguo. Algunos sugieren que el mecanismo de Anticythera podría haber sido parte de una tradición tecnológica más amplia que se perdió con el tiempo. Otros consideran que su existencia es un recordatorio de que el progreso tecnológico no siempre es lineal, y que las sociedades antiguas pudieron haber tenido conocimientos que posteriormente se olvidaron. Número 3. Los objetos de Saqqara. En el vasto y antiguo complejo de Saqqara, Egipto, se han encontrado una serie de objetos que desafían la comprensión convencional de la tecnología disponible en el antiguo Egipto.
Entre estos, destaca una serie de lámparas que han sido objeto de mucha especulación. Se ha sugerido que algunos artefactos encontrados en Saqqara, que parecen lámparas, podrían indicar que los egipcios tenían algún tipo de conocimiento sobre la electricidad. Estas lámparas, que recuerdan a bombillas modernas, han sido interpretadas por algunos como prueba de que los antiguos egipcios usaban una fuente de luz avanzada, diferente a las antorchas y lámparas de aceite que se han documentado en otros lugares y épocas. Algunos teóricos del oculto y los antiguos astronautas han propuesto que estas lámparas podían haber funcionado con una fuente de energía desconocida o que podrían ser representaciones simbólicas de un conocimiento perdido. La teoría se basa en el hecho de que no se ha encontrado evidencia de hollín en las cámaras subterráneas de las pirámides, lo que sugiere que no se usaron antorchas tradicionales para iluminarlas durante su construcción. ¿Podría esto indicar que usaron algún tipo de tecnología avanzada de iluminación? No obstante, la mayoría de los arqueólogos y egiptólogos argumentan que las lámparas de Saqqara son representaciones simbólicas y que las cámaras subterráneas fueron probablemente iluminadas con espejos que reflejaban la luz del sol o con lámparas de aceite mejor ventiladas. La idea de que estas lámparas representen una tecnología eléctrica avanzada no es ampliamente aceptada en la comunidad académica. Número 4. Las esferas de Klerksdorp. Nos trasladamos a Sudáfrica para examinar uno de los zooparts más enigmáticos, las esferas de Klerksdorp. Estas pequeñas esferas metálicas han desconcertado a científicos y arqueólogos, ya que parecen desafiar nuestra comprensión de la historia geológica y tecnológica. ¿Podrían estas esferas ser evidencia de una civilización avanzada que existió hace miles de millones de años? Las esferas de Klerksdorp son pequeñas esferas metálicas, de entre 2 y 10 centímetros de diámetro, descubiertas en minas cerca de la ciudad de Klerksdorp, Sudáfrica. Están compuestas principalmente de hematita y goetita, dos minerales de hierro, y algunas de ellas presentan líneas paralelas o surcos alrededor de su circunferencia, lo que ha llevado a algunas personas a pensar que son objetos manufacturados. El mayor misterio de estas esferas radica en su antigüedad. Los estratos en los que fueron encontradas tienen una edad de aproximadamente 3.000 millones de años, mucho antes de que los humanos existieran, según nuestra comprensión actual de la evolución. Esta aparente contradicción ha provocado especulaciones sobre la posibilidad de que sean restos de una civilización muy antigua, o incluso, de origen extraterrestre. Sin embargo, la comunidad científica ofrece una explicación más sencilla. Las esferas podrían ser formaciones naturales conocidas como concreciones, creadas por procesos geológicos que ocurren bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Los surcos y líneas podrían haber sido formados por el crecimiento y movimiento de los minerales durante millones de años. Aunque esta explicación parece resolver el misterio, las esferas de Klerksdorp siguen siendo un objeto fascinante que desafía nuestra imaginación. Número 5. Las piedras de Ica. Viajemos ahora a Perú, donde las piedras de Ica han sido objeto de debate durante décadas. Estas piedras grabadas, descubiertas en la región de Ica, presentan imágenes que parecen describir eventos y tecnologías imposibles para la época en que se supone que fueron creadas. ¿Podrían estas piedras ser evidencia de una civilización antigua con conocimientos avanzados? Las piedras de Ica son una colección de miles de piedras lisas de andesita, de diferentes tamaños, que contienen grabados sorprendentemente detallados. Las imágenes talladas en estas piedras incluyen dinosaurios, humanos montándolos, complejas escenas de cirugías y mapas de continentes que no existían en la configuración actual. Según algunos investigadores, estas piedras podrían tener miles de años de antigüedad, lo que plantea preguntas sobre su autenticidad y origen. El misterio de las piedras de Ica radica en sus implicaciones. Si son auténticas, sugieren que los antiguos habitantes de Perú tenían conocimientos anatómicos, médicos y geográficos mucho más avanzados de lo que se creía posible. Además, la representación de dinosaurios junto a humanos desafía la cronología científica de la evolución y extinción de estas criaturas. A pesar del interés que han generado, las piedras de Ica han sido ampliamente desestimadas por la comunidad científica. La mayoría de los investigadores considera que son falsificaciones modernas, creadas para venderse como objetos de colección o para alimentar teorías de la conspiración. Se ha demostrado que algunas de las piedras fueron talladas usando herramientas modernas, y el propio descubridor de las piedras, el Dr. Javier Cabrera, admitió en una ocasión que algunas piedras podrían haber sido falsificadas. Aunque probablemente no sean evidencia de una civilización avanzada o perdida, las piedras de Ica siguen siendo un fascinante ejemplo de cómo los mitos y las creencias pueden influir en la percepción de los descubrimientos arqueológicos. Nos recuerdan que, en nuestra búsqueda de respuestas, debemos mantener un enfoque crítico y basado en evidencias. A medida que hemos ido profundizando en estos casos, vemos que surgen teorías alternativas.
Algunos sugieren que civilizaciones antiguas podrían haber alcanzado niveles tecnológicos sorprendentes, otros plantean la intrigante posibilidad de intervención extraterrestre y otros tan solo son mitos destapados. Hemos desenterrado casos extraordinarios que desafían nuestras percepciones históricas y nos han llevado a cuestionar cómo vemos el progreso humano. Pero, como siempre, la verdadera respuesta puede yace en las capas más profundas de nuestro pasado. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de los Zooparts en Curio Wonders. No olviden suscribirse, dar like y activar la campana para más exploraciones de enigmas históricos. Hasta la próxima, que la búsqueda del conocimiento nunca se detenga.